Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Es difícil imaginarlo ahora con claridad, pero hubo una época en la que un gran número de seres humanos creía normal tratar a otros seres humanos como su propiedad. Los estragos que dejó la esclavitud en el mundo se sienten todavía ahora. Son historias de abuso que desafían la imaginación, el hombre viendo al hombre como algo utilizable, desechable. Para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, por ejemplo, la herida que dejaron siglos de esclavitud sigue abierta, y no es para menos. A lo largo de varios siglos, hasta que el país finalmente abolió la esclavitud en el año de 1865, al menos 400,000 esclavos fueron arrancados de sus comunidades de origen en África y transportados como animales en barcos repletos de proa a popa. En tierra norteamericana, a miles y miles de kilómetros de casa, sin esperanza alguna de ver su tierra original o a sus familiares, los esclavos encontraban una vida de trabajo extenuante y mucho dolor. En los plantíos del sur del país, muchos esclavos murieron sofocados por el calor abrumador. Resignados, cosechaban y piscaban algodón, una labor extenuante como muy pocas. Así recorrían los campos cargando enormes canastas repletas de la fibra. El trabajo imparable de los esclavos, que eran vendidos como si fueran objetos en subastas, hizo ricos a muchos empresarios explotadores de aquella época. Para los esclavos, lo único que quedaba era la pena de una vida al servicio de otro ser humano. Muchas veces las cicatrices eran físicas. Pero incluso las historias del más aberrante abuso durante aquellos años amargos en Estados Unidos palidecen frente a la leyenda de lo que sucedió en la tercera década del siglo XIX en una elegante mansión de la mítica ciudad de Nueva Orleans, a orillas del enorme y poderoso río Mississippi. Fue ahí donde una mujer llamada Delphine LaLaurie demostró que la maldad humana no conoce límites, mucho menos cuando siente que puede abusar a placer de otra persona indefensa. Porque lo que ocurrió en la gran casona de LaLaurie, en el 1140 de la calle Royal, en el corazón mismo de la vieja y misteriosa ciudad de Nueva Orleans, es simplemente terrible. Delphine LaLaurie nació Delphine McCarthy en 1787, hija de un matrimonio de alcurnia en la sofisticada sociedad de Nueva Orleans de finales del siglo XVIII. El nombre de la familia era McCarthy, de aparente origen irlandés, pero llegado de Francia durante la colonización de la Luisiana en los siglos anteriores. Los McCarthy eran gente respetada. Tenían propiedades y tierras diversas, y sus descendientes eran reconocidos como gente educada y de bien. Tenían también un gran número de esclavos. La joven Delphine McCarthy, de rostro delicado y finas maneras, debe haber crecido rodeada de lujos y asumiendo, como era la costumbre de la época, que la esclavitud era algo completamente normal. Los esclavos estaban ahí para servirle y nada más. Delphine McCarthy se casó por primera vez a los 17 años con un caballero español de apellido López de Angulo, cuya intención era llevarse a su joven mujer a España a la brevedad y vivir en paz en Madrid. Aquello no pudo ser. López de Angulo murió en La Habana al poco tiempo, dejando a Delphine con una pequeña hija. Después de permanecer en España por un breve periodo, Delphine volvió, con su hija, a la ciudad de Nueva Orleans que la había visto nacer. Algunos años más tarde, la joven contrajo nupcias una vez más, esta vez con Jean Blanc, un adinerado caballero de la sociedad de la antigua Luisiana con quien tuvo 4 hijas. Los años comenzaron a pasar y la vida de Delphine McCarthy parecía encontrar la calma. Pero la tragedia no tenía intenciones de soltar a Delphine de la mano. Su segundo esposo, el señor Blanc, perdió la vida en 1808
dejando a Delfín 2 veces viuda, con 5 hijas a las que atender. De acuerdo con algunas versiones, la joven mujer comenzó a desvariar. Aunque seguía siendo bella y respetada por la sociedad de su tiempo, Delfín también sufría ataques de ira, quizá provocados por el innegable drama que la vida le había impuesto. Era cuestión de tiempo para que buscara cobrarse cada segundo de dolor, causándole dolor a otros. Alrededor de 17 años después de perder a su segundo marido, Delphine McCarthy, 2 veces viuda, conoció a un médico francés, más joven que ella por varios años. No pasó mucho tiempo para que el doctor francés Louis Lalaurie embarazara a Delphine, que para entonces tenía cerca de 40 años de edad. Ya casados, Louis y Delphine Lalaurie se hicieron de una magnífica mansión en la zona más exclusiva del corazón de la gran ciudad de Nueva Orleans, el barrio francés, cuna de música, lujos, fiesta y misterio. A solo algunos metros del río Mississippi, los Lalaurie tenían una vida privilegiada. Delphine se había vuelto una mujer muy respetada, aunque algo polémica entre la sociedad de su tiempo. Pero la controversia sobre sus 3 matrimonios y su nueva vida con un hombre más joven le importaba poco a Delphine Lalaurie. Su intención era disfrutar de los años en la gran casona de la calle Royal, un lugar que con los años sería sinónimo de la más profunda crueldad humana. En sus primeros años en su nueva mansión, una de las más bellas de esa zona de la ciudad, Delphine Lalaurie adquirió varios esclavos para que vivieran en la propiedad y la atendieran en cada uno de sus caprichos. Aunque la esclavitud era tan común como beber agua en la sociedad de la Luisiana del siglo XIX, la manera como Delphine Lalaurie trataba a sus esclavos comenzó a llamar la atención de las visitas. Varios testimonios de la época recuerdan que los esclavos de Lalaurie presentaban muestras de desnutrición o de depresión profunda. La policía local visitó la mansión en al menos 3 ocasiones en la década de los 1820. Aunque en efecto encontraron a los esclavos en condiciones que no eran ni de lejos aceptables, incluso para aquella época perversa e injusta en Estados Unidos, no actuaron con fuerza contra el matrimonio Lalaurie. La sociedad de la época simplemente no podía creer que alguien del elegante trato de la pobre mujer 2 veces viuda fuera capaz de alguna crueldad que fuera más allá de lo tolerado en Nueva Orleans. Así, nadie hizo nada por los esclavos. De esa manera, lo que sea que estuviera ocurriendo en la casa del 1140 de la calle Royal siguió pasando por varios años más. La primera evidencia de que algo auténticamente terrible sucedía entre la señora Lalaurie y sus esclavos en Nueva Orleans sucedió en 1833. Cuenta la historia que una niña esclava de apenas 13 años ayudaba a peinar a Delphine una mañana cuando sin quererlo jaló el cabello de la señora de la casa. Antes que perdonar el descuido de la chica, Delphine Lalaurie se puso de pie y comenzó a gritar de manera desaforada. Aterrada, la joven esclava empezó a correr. El miedo de la niña debe haber encendido aún más la mecha de la ira de Lalaurie. La mujer tomó un látigo y comenzó a perseguir a la adolescente que gritaba desesperada mientras sufría de un castigo inhumano. El escándalo aquel era tal que varios vecinos comenzaron a tratar de descifrar qué estaba pasando. La escena debe haber sido una pesadilla cuando de pronto la niña esclava subió hasta el techo de la mansión de la calle Royal y, enfrentada con la disyuntiva de seguir sufriendo o saltar al vacío, prefirió suicidarse. La joven se lanzó al vacío, con la espalda ensangrentada, hasta chocar con la calle adoquinada de la vieja Nueva Orleans. Murió al instante. El episodio aquel obligó a las autoridades a tomar medidas más severas contra los Lalaurie. Delphine tuvo que pagar una multa y debió vender a varios de sus esclavos. Pero el castigo duró poco. Astuta, Delphine encontró la manera de volver a adquirir a los desdichados esclavos que muy pronto se encontraron refundidos de nuevo en la casa aquella, a merced de una mujer brutal.
En el año que siguió al suicidio de la joven esclava, los rumores comenzaron a crecer en Nueva Orleans. Algo fuera de lo normal ocurría en casa de Delphine y Louis LaLaurie. Pero ni siquiera las mentes más enloquecidas podían imaginar lo que realmente sucedía entre Delphine y los hombres y mujeres y niños que, en su delirio, ella veía solo como objetos de los que abusar. El horror que había creado Delphine LaLaurie quedaría expuesto en toda su magnitud en 1834. Ocurrió el 10 de abril. En algún momento de aquel día, un incendio comenzó a consumir la mansión de Delphine y Louis LaLaurie. La casa ardió ferozmente por horas. Cuando el fuego finalmente murió, la multitud contempló el desastre, pero el horror verdadero estaba escondido entre las ruinas. En el ático de la casa, encerrados bajo llave, estaban recluidos una decena de esclavos, cuando menos. Muchos estaban a punto del colapso por las llamas y el humo, encerrados, sin poder salir. Pero eso no era lo peor. Lo que las autoridades de Nueva Orleans descubrieron esa tarde fue un verdadero cuarto de tortura. Aunque las versiones que llegan a nuestros días son muy distintas, hay quien dice que los esclavos estaban amarrados de pies y manos, encadenados, con grilletes o collares apretados con picos para provocarles dolor alrededor del cuello. Algunos tenían heridas abiertas, supurando, y despedían olores insoportables, digno de la peor y más cruel versión de la tortura medieval. Hay otra versión de la historia, una versión mucho peor. Aunque hoy es difícil saber si se trata solo de una leyenda negra provocada por la imaginación de quienes fueron testigos de aquello. Hay quien dice que Delphine y Louis LaLaurie practicaban en esa casa lujosa los más horrendos experimentos en los cuerpos de sus esclavos. Les rompían huesos para luego acomodarlos de forma caprichosa. Les hacían hoyos en el cráneo. Les quitaban parte de la piel. El horror era tan grande, según algunos, que el incendio había sido provocado por una esclava que, amarrada sin remedio en la cocina, había preferido quemarlo todo antes que seguir viviendo un día más en ese horrendo infierno. ¿Qué fue de Delphine LaLaurie? Después del incendio y de que se descubriera su cuarto de tortura, una turba entró a la enorme mansión y se llevó todo lo que pudo. Mucha gente indignada comenzó a buscar a Delphine para obligarla a pagar por su crueldad. Pero era demasiado tarde. Astuta, la mujer responsable de aquellas atrocidades logró escapar a Francia junto con sus hijas. Al parecer, en Francia vivió una vida normal, perdiéndose entre la sofisticada sociedad francesa de mediados del siglo XIX que desconocía el tipo de monstruo que había recibido. A lo largo del resto de su vida, Delphine soñó con retornar a la ribera del Mississippi, pero no pudo ser. Murió en 1849 sin jamás haber enfrentado a la justicia, al menos no en la tierra. Pero la muerte de Delphine LaLaurie no sería lo último que sabría el mundo de lo ocurrido en la casa de la calle Royal. Por años, propios y extraños han jurado haber visto espíritus dolientes deambular por los pasillos de la mansión que aún está en pie, más imponente que nunca en Nueva Orleans. Hay quien dice que aún ahora es posible escuchar los lamentos de los esclavos después de la tortura. Esos esclavos encerrados hace 170 años en aquel ático del horror. ¿Será verdad? Es difícil saberlo. La casa que alguna vez fue de Louis y Delphine LaLaurie está hoy en manos privadas, y sus dueños no tienen interés alguno en repasar esa historia oscura y perdida. Aún así, los fantasmas de la mansión LaLaurie no son la lección más importante que deja aquel episodio de horror. El verdadero misterio de esta historia no es paranormal, sino mucho más humano, por desgracia. ¿Por qué la humanidad alguna vez permitió que otros hombres, mujeres y niños
fueran vistos y tratados simplemente como mercancía. La esclavitud y sus heridas, ese es el verdadero legado de horror de lo vivido en el número 140 de la calle Royal en Nueva Orleans y en el sur de Estados Unidos, hasta que a mediados del siglo XIX se abolió la esclavitud. Crimen histórico del género humano. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.